Bien, hermanos, nuevamente estamos con ustedes trayendo un mensaje, una palabra, trayendo la continuidad de una enseñanza que traíamos acerca de lo que significa nacer de nuevo. Esa famosa conversación que tuvo Jesús con Nicodemo, un sacerdote judío principal de la sinagoga, maestro de las enseñanzas de la antigüedad, que tenían la responsabilidad y la tarea de enseñarle al pueblo acerca de la venida del Mesías. Esa era la tarea que tenían los fariseos para llevar al pueblo al conocimiento de Dios y su palabra. Es muy importante hoy en día también tener esta tarea a quien el Señor nos ha delegado esta función, de llevar al conocimiento de la palabra. Pero para poder tener conocimiento de la palabra, a nosotros también nos corresponde estudiar la palabra, estudiar los significados verdaderos de lo que el Señor Jesús nos habla, conocer el pensamiento de Dios, conocer el pensamiento hebraico, porque nosotros sabemos que la Biblia fue escrita por los hebreos, fue escrita en el lenguaje del Señor, en el lenguaje de Dios, y por tal motivo nosotros tenemos que aprender ese lenguaje. Por eso el Señor Jesús le dijo a algunos: yo lo que quiero es que conozcan el verdadero significado de lo que es la misericordia. Yo quiero que conozcan mi lenguaje. Eso es lo que nos habla el Señor Jesús, y por tal motivo también tenemos que hacerlo. Nosotros nos estamos dando en esa tarea, dándole a conocer al pueblo de Dios este significado, y estamos viendo los grandes avances que están teniendo nuestros hermanos en la congregación, además de esos devocionales esplendorosos, maravillosos, los niños predicando, los jóvenes queriendo entrar en el conocimiento de Dios. Eso es bonito, eso es genial, porque esa es la tarea de nosotros como padres, llevar a nuestros hijos a que conozcan la verdadera vida y a lo que nosotros le estamos apuntando, y es la vida eterna. Así como nosotros buscamos de Dios, debemos de llevar también a nuestros hijos al conocimiento de Dios, al conocimiento de la palabra del Señor. No se desanime, empiece a buscar de Dios. No todo lo que se habla en las redes sociales es del Señor. Tienes que tener el filtro, y el filtro para saber si las cosas son de Dios es este manual de vida que nos enseña a pensar, que nos enseña a sentir, que nos enseña a tomar las mejores decisiones, que nos enseña todo lo que usted quiera saber de su vida, de qué nos depara para el futuro, porque nosotros sabemos que la palabra de Dios está escrita en el pasado, que fueron las cosas que ya se sucedieron, y estamos en un futuro, las que ha de acontecer. Por eso es importante, hermano, que tanto usted como yo busquemos la mejor forma de acercarnos al Señor. Y la mejor forma de acercarnos al Señor es la palabra de Dios, junto con el Espíritu Santo, para que Él sea quien nos enseñe la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración y luego vamos a trabajar la segunda parte de lo que tiene que ver la conversación del Señor Jesús con Nicodemo. Amado Dios y soberano Cristo, en este precioso y maravilloso día, venimos hoy, Señor, primeramente a darte gracias, porque nos has permitido abrir los ojos para ver una nueva misericordia, para estrenar esa nueva misericordia que ha sido diseñada, que ha sido puesta en nuestro manual de vida, en nuestro libro de la vida, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de conocerte, porque tú dices en tu palabra que no es de todos la fe. Y por eso, gracias por esa fe, Señor, que tú has colocado en nosotros. Gracias por esa fe infinita, Señor, que viene desarrollando a través de las pruebas, a través de las dificultades, a través de las situaciones que estamos viviendo cada uno de nosotros como pueblo del Señor. Por eso, bendito Dios, venimos hoy a alabarle, a bendecirle, a glorificarle.
Hoy ruego al Dios del cielo que bendiga a cada familia del mundo que en estos momentos están escuchando su palabra. En este momento, Señor, donde seguramente están haciendo una petición, están rogando, Señor, por una labor, por un trabajo. Pero, Señor, aunque en el mundo haya crisis, siempre hemos sabido que en tu reino no hay crisis, Señor. Las situaciones, las crisis son las mejores oportunidades, son las razones de Dios para mostrarnos su gloria, para mostrarnos su majestad. Hoy alabo al Dios del cielo, hoy alabo al Dios de la tierra, hoy alabo al Dios que con el poder de su palabra hizo los cielos y la tierra. Y aún, Señor, nos has dado la bonita oportunidad en este día de hoy de honrarle, de bendecirle, de guardar este momento para ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer las mejores cosas para ganar el corazón de nuestro Dios y hacer lo que Dios nos manda a través de su palabra. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo te pido que en este momento el Espíritu del Señor esté sobre nosotros, Señor, para poder captar, para poder definir, para poder saber, Señor, que la palabra de Dios es verdad y por tanto debemos de llevarla por obra y poner en ejecución la Escritura. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bien, hermanos, nosotros en unos programas anteriores hemos venido hablando acerca del verdadero significado que tiene el nuevo nacimiento. Si bien es cierto, la palabra de Dios nos habla muchas formas y maneras, nos habla el Señor acerca del nuevo nacimiento. Desafortunadamente a nosotros nos enseñaron que hacer una oración, que no sé quién la inventó, que quién la hizo, con esa oración ya nosotros podíamos entrar en el reino. Y estábamos felices y contentos porque hizo la oración y se fue con el Señor. Y no sabemos de qué forma y de qué manera y cómo Dios va a traer el juicio de Dios sobre esas personas. Pero hoy nosotros tenemos la oportunidad de conocer la verdad de las cosas. Por eso no es oro todo lo que brilla en las redes sociales, no es oro todo lo que hablan muchos predicadores cuando trabajan su parte emocional, cuando trabajan la parte que de pronto a nosotros nos cuesta mucho trabajo entender que viene y proviene de las manos del Señor, como es la prosperidad. Yo no le voy a hablar de prosperidad, yo quiero hablarle de las riquezas que tenemos, porque usted y yo somos ricos, somos multimillonarios en la palabra de Dios, que es lo que realmente nos conviene y es lo que realmente nos da la razón de ser, de estar aquí y el futuro que nos está esperando. Yo quiero invitarle a que vayamos al Evangelio de Juan, al capítulo 3, y leamos lo que dice la palabra. Dice así, vamos a leerlo todo para volver a tener un poquito de, como tener un recorderis de todo, para poder saber de qué nos están hablando. Dice así la palabra del Señor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de la madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Bien, miremos entonces qué es lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo. Jesús le estaba hablando a Nicodemo de que es necesario nacer de nuevo.
Pero para nacer de nuevo, Él mismo nos dice, debe ser de agua y del Espíritu. No solamente haciendo una oración, a lo mejor ni tuvo en cuenta, ni supo qué fue lo que dijo, ni lo que hizo. Por eso cuando uno le dice a una persona, ¿quiere recibir a Cristo? No, no lo quiero recibir. Porque es que no es algo que respalde la palabra. Y lo que no respalda la palabra, pues no hay fruto, no nos vamos a encontrar con lo que Dios quiere a través de su palabra. Por eso venimos hablando, y en un programa anterior habíamos hablado, una enseñanza, habíamos hablado de lo que era nacer de nuevo. Y habíamos hablado del versículo 5, especialmente lo que dice aquí. Dice, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Fíjese, primero el Señor le dice que tiene que nacer de nuevo. Luego el Señor le dice que cómo es la forma que tiene que nacer. ¿Cómo? ¿De qué manera? De agua y del Espíritu. ¿Para qué? Para que podamos entrar en el reino. Para que podamos entrar al futuro, en el reino que el Señor tiene para nosotros. Por eso el Señor vino a traer el reino de Dios, porque Él es el reino. El Señor es el reino, Él es la puerta, Él es la luz, Él es la palabra. Son todos los recursos que necesitamos nosotros para poder entrar al reino. Si no tenemos este recurso que lo llena todo, que mi fe debe estar puesta en Él y que lo llena todo, no podemos ni siquiera ver y ni siquiera entrar. Entonces, que seguramente Moisés tuvo la opción de ver la tierra prometida, pero no pudo entrar por la desobediencia al mandato de la palabra de Dios. Dios quiere que usted no solamente lo vea, sino que también pueda entrar y pueda disfrutar de lo que Dios tiene preparado para usted, de lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Una morada, dice el Señor, una corona, un puesto en la mesa, una comida preparada por Dios. Usted no quiere probar ese manjar. Usted no quiere comer y probar de la comida que preparó Dios y de la comida que ha preparado Jesús, porque el Señor dice, he preparado una mesa, bueyes engordados, pan y de todos los manjares que podemos comer y que Dios sabe que es lo que Él tiene preparado para nosotros. Miremos entonces lo que les decía con respecto a nacer de nuevo. Nosotros iniciamos, porque es que me llamaba la atención cuando inicié a leer el Evangelio de Juan, que dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces nosotros hemos cogido que ese recibir es hacer la oración de fe. Y esa oración no existe en la Biblia. La única oración que existe en la Biblia son todas aquellas que hicieron los profetas, son todas aquellas que hicieron los hombres en un momento determinado, y también la oración que hizo Jesús presentando a sus discípulos. La oración que hizo el Señor diciendo que si era la voluntad de Dios, que no quería tomar la copa, pero que Él no venía a hacer la voluntad de Él, sino la voluntad de aquel que lo envió. O sea, ¿qué es lo que tenemos que recibir? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que recibir la obra del madero. Tenemos que reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Tenemos que reconocer el valor de la sangre expiatoria de Jesús, porque la sangre es la que nos redimió. Recuerde lo que dice el antiguo pacto, que si no hay derramamiento de sangre, no hay remisión de pecado, no hay perdón, no hay compra, no hay aquello que dice el Señor. No nos puede sacar el Señor de las tinieblas y ponernos en la luz admirable si no había derramamiento de sangre. Por eso en Jesús se reunieron todas las disposiciones de Dios. Ya no hay necesidad que usted haga nada, hermano. Simplemente que usted crea en Él, que camine en Él, que guarde su palabra y que haga lo que dice la Escritura. Entonces, dice la palabra de Juan 3:3, ya lo habíamos leído, Juan 3:5, y aquí entonces veníamos desarrollando este versículo que dice Tito, capítulo 3, versículo 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la misericordia
por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu de Dios. Ya nosotros en otro video tuvimos la oportunidad de hablar de lo que significaba la regeneración, es decir, volver a poner las cosas en su estado original, volver a ser una generación nueva, gente con un corazón diferente, con unos sentimientos distintos, que la fe no esté depositada en todo lo que la gente quiere, sino que esté depositada en el Dios, en Cristo y en el poder del Espíritu Santo. Entonces, fíjense que aquí nos está hablando el Señor de lo que es la renovación en el Espíritu de Dios. Vamos a analizar esta segunda parte de la que nos enseña Tito, la renovación del Espíritu de Dios. Pero vamos a mirar y vamos a leer algunos significados para que usted entienda de qué es lo que le estamos hablando. Entonces, ¿qué quiere decir el lavamiento de la regeneración? Pues miremos lo que nos dice Efesios 5:26. Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra de verdad. Entonces, ¿cómo yo voy a ser regenerada? Por el lavamiento de la palabra de Dios. A nosotros nos enseñaron cosas y nuestros padres creyeron que era lo mejor porque ellos también recibieron esa fe. Ellos también recibieron esa creencia, ese ritual, y ellos nos lo pasaron a nosotros. Creían que era lo bueno, creían que era lo correcto, y resulta que no. Ahora que nosotros tenemos la oportunidad de conocer la palabra, de leer la palabra, de escudriñar la palabra, pues vamos a entender lo que nos dice la palabra del Señor. Vamos a comprender lo que nos enseña la Escritura para que no sigamos siendo engañados, para que no sigamos haciendo lo incorrecto y creyendo que a través de nuestros rituales y creyendo que a través de todas esas cosas que el hombre quiere hacer, es lo que me lleva a mí a tener la fe en el Señor, y no es así. Dice, ¿qué quiere decir? Recordemos entonces algunos aspectos generales. Primero, ¿qué significa regenerado? Dice, son aquellos que vuelven a su estado original. Cuando Adán y Eva pecaron, dañaron todo el propósito del Señor, dañaron todo el plan que Dios tenía para el hombre sobre la tierra. La desobediencia que nosotros tenemos ante la palabra de Dios, ante los designios de Dios, lleva a que el plan de Dios se destruya, a que el plan de Dios se dañe, y por tal motivo Dios tiene que empezar a manejarse, Dios tiene que empezar a moverse para corregir nuestras malas acciones, para corregir nuestras malas decisiones. Por eso es importante obedecer la palabra, es importante alcanzar la palabra de Dios mediante la obediencia, mediante la fe, el querer las mejores cosas, que nadie nos esté diciendo a nosotros nada. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra y porque estamos haciendo las cosas adecuadamente para nuestro Dios. La redención dice que es una acción, pero esa acción nos da un resultado. ¿Cuál es ese resultado? Librarnos de la muerte eterna. Esa es la acción. La sangre de Jesús, la obra de Jesús, era una acción, era la voluntad de Dios, pero que esa obra del Señor iba a traer un resultado. Pero ¿cuál era ese resultado? La salvación, librarnos de la muerte, librarnos de las manos del adversario, sacarnos de las tinieblas y llevarnos al propósito de Dios y al cielo donde todos queremos ir. Dice, ¿qué significa la regeneración? Es volver a nacer. Esto era lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo. Fíjense que dice el Señor, es necesario nacer de nuevo. Pero el Señor Jesús a Nicodemo no le dijo, venga, entrégueme su voluntad, venga, recíbame en su corazón. No, él simplemente le dio la base, le dio las razones
los motivos y el propósito de lo que era nacer de nuevo. ¿Para qué? Para que cuando él lo entendiera, él lo comprendiera, se lo enseñara a todos los que estaban allá. Pero como él vino de noche, porque le dio temor de que de pronto lo sacaran de allí, del concilio, lo sacaran allí del puesto que él tenía, pues él simplemente, a lo mejor, digo yo, la Biblia no lo dice, se quedó calladito, porque el plan de Dios continuó trayendo el mensaje y la palabra de nuestro Dios, cumpliendo la palabra, porque cuando Dios da la palabra, hermano, nadie puede oponerse a los planes de Dios. Lo que Dios tenga que hacer, lo hará con usted o sin usted. Pero si nosotros hemos sido llamados de parte de Dios a cumplirle un propósito al Señor, a llevar el mensaje, ser antorcha, ser luz para el Señor, amén, porque eso nos dará un galardón en el cielo, nos dará una bonita corona por haber hecho la tarea para el Señor. Así como las maestras le ponen una carita feliz a los niños y ellos se ríen, son felices porque le pusieron una carita feliz. Pues a nosotros también el Señor nos quiere ver felices, cada uno con nuestra corona, cada uno sentado en su lugar, cada uno con su galardón, pero eso ha sido trabajado por nosotros aquí en la tierra. Aquí en este sitio es donde nosotros nos estamos puliendo, es donde nosotros nos estamos siendo aprobados por el Señor para poder irnos con el Señor. Cada situación que usted vive, cada circunstancia que nosotros pasamos, cualquiera que sea la prueba, sea de desierto, sea de horno, sea de hambruna, sea de enfermedad, cualquiera la prueba, es porque Dios está mirando de qué tipo de material usted está fortaleciendo, desarrollando y creciendo su fe. Recuerde que el apóstol Pablo nos habla de unos materiales para construir nuestra fe: el oro, la plata, las piedras preciosas, el heno, la madera y la hojarasca. Son materiales, unos que son resistentes al fuego y otros que son rapiditos, se queman. Y eso tiene que ver con mi fe, en dónde estoy depositada, en dónde tengo depositada mi fe, si es en los conceptos de los demás o es basados en la palabra de Dios. Entonces, la regeneración es volver a nacer o ser restaurado. ¿Qué es lo que quiere el Señor, hermano? Que nosotros volvamos a nuestro estado original, que volvamos a tener la imagen y la semejanza con el Señor, que tengamos el alma, porque recuerde, el alma es la que siente, el alma es la que nos hace vibrar, el alma es la que nos hace sentir la presencia del Señor, como también nos hace sentir cuando estamos fallándole a Dios. Cuando amamos a Dios y cometemos falla, nos duele el corazón, nos duele el alma. ¿Por qué? Porque ella es la que siente. Y el Espíritu es lo que me hace conocer de las cosas de Dios. Es lo que me permite conocer a mi Padre, es lo que me permite conocer el reino, es lo que me permite conocer lo que Dios tiene para mí. Por eso es muy importante, hermano, que usted y yo miremos lo que venimos haciendo, corrijamos nuestras acciones, corrijamos esos sentimientos de odio, de rabia, de ira, de contienda, todas esas cosas que en el mundo está. Por eso el Señor nos recogió, porque allá afuera, hermanos, se está fraguando y se está levantando una situación difícil, especialmente para el creyente, especialmente para aquellos que profesamos nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Preparémonos, porque nosotros somos los que vamos a ser perseguidos. Vamos a ser perseguidos. ¿Por qué? Porque nosotros profesamos la fe en el Señor. Bien, hay algo que tengo escrito aquí en mi investigación. La regeneración, nosotros nacemos 2 veces y morimos una vez. ¿Quién? Los que nacimos en el Señor. Nacimos naturalmente y nacimos espiritualmente. Morimos
si nos corresponde morir, porque estamos en la época de la generación que nos habla Cristo, que a lo mejor no vamos a conocer los dolores de la muerte, como dice la palabra, sino vamos a ser transformados. ¿Y quién me transforma a mí? Ahí está la razón importante de la renovación en el Espíritu de Dios. Entonces, la persona que no ha nacido de nuevo va a morir 2 veces y nacerá una. Nacerá en la parte natural, pero no nacerá en el Espíritu si no recibe o si no nace de nuevo. Entonces, yo nací 2 veces y voy a morir una sola. Nací del vientre de mi madre y nací en la parte espiritual. Y seguramente voy a ser transformada a través del Espíritu de Dios, porque Él es el que está aquí haciendo una obra, cambiando procederes, cambiando formas y maneras de pensar y de actuar. Hermano, somos duros de corazón porque no queremos cambiar, no queremos dar nuestro brazo a torcer. Sabemos que somos agresivos, violentos, groseros, sabemos que estamos cometiendo pecado y no queremos corregir. Y el tiempo, hermano, no está para usted jugar al creyente, el tiempo no está para usted jugar al cristianito. Estamos para darle la gloria al Señor y para reconocer la obra de nuestro Dios. Fíjese que Tito nos habla algo maravilloso, dice nos salvó. Volvamos a repetir nuestra cita, porque esta es la base de su nuevo nacimiento. Esta es la base para aquellos que creyeron que haciendo la oración de fe ya tengo el cielo, la corona y me voy a hacer al ladito del Señor simplemente porque hice una oración de fe. Entonces, dice nos salvó no por obras de justicia a nosotros, que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por 2 cosas, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. La regeneración se da por el lavamiento de la palabra de Dios, pero la renovación en el Espíritu quiere decir por la transformación de mi hombre natural a una persona espiritual. Entonces, hablar de renovación es arreglar o poner en orden algo que se había dañado. Podemos volver a tomar el ejemplo que nos habla la palabra con respecto a Adán y Eva. Nosotros necesitamos ser renovados en el espíritu porque la desobediencia de ellos se perdió ese vínculo. Se perdió esa relación vertical, esa presencia, ese andar de Dios sobre la tierra. Por eso el Señor los sacó de ese sitio que había preparado. ¿Para qué? Para que ellos pudiesen hablar con Dios, pudiesen ser direccionados por Dios. Mi corazón y mi cuerpo tiene que estar preparado para poder resistir, para poder aceptar la presencia de Dios. ¿Qué tenemos en el corazón? Pues la Biblia es muy clara. La Biblia es muy clara. ¿Qué tengo en mi corazón? El nombre del Señor. Por eso el Señor, ¿qué le dijo a Salomón cuando Salomón le hizo la oración y le entregó todo eso? ¿Qué le dijo el Señor? Mi nombre habitará en este lugar. Mi nombre habitará en la tierra. ¿Por qué es el nombre? Por eso Él dice, en mi nombre echarán fuera, en mi nombre sanarán, en mi nombre harán, porque es el nombre del Señor el que nosotros llevamos acá. Y ese nombre es el que nos da cambio, transformación, nos hace personas diferentes con respecto al Señor y su palabra. Yo quiero invitarles a que vayamos a Romanos capítulo 12, versículo 2. Bien, Romanos 12, 2, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Dice, cuando la palabra de Dios nos habla de la renovación
del Espíritu Santo, nos están diciendo que debemos nacer del Espíritu. Por eso cuando Dios le dijo a Eva que morirían, no se estaba refiriendo a la parte del cuerpo, sino la relación que había entre Dios y ellos se acabaría. Ya no era Dios el que iba a dirigir las acciones y la vida de Eva. Ya no era él, sino era su propio conocimiento, era su propia sabiduría, era lo que aprendiera en el caminar y en las experiencias que ellos tuvieran en el transcurso de su vida. Por eso, cuando la Biblia nos habla y el Señor le está diciendo a Nicodemo que es necesario nacer del Espíritu. Nicodemo se movía en la parte natural, basado en la ley, basado en las instrucciones que Dios dio en la antigüedad, se las dio a Moisés. Y ellos siguieron sus tradiciones rigurosas, no cambiaron porque es la única cultura que no ha cambiado en su parte espiritual, en su parte de creencia en el Señor, en Dios, porque nosotros sabemos que algunos de ellos no creen en el Señor Jesús, en el Mesías. Definamos entonces qué quiere decir y la renovación del Espíritu de Dios. Dice la palabra del Señor que primero la palabra significa volver, repetir, volverlo a hacer. Cuando uno dice repítalo, quiere decir que tenemos que volverlo a hacer porque algo quedó mal. Quiere decir que debemos de hacerlo porque algo no se dio o los resultados no fueron lo mismo. Entonces aquí lo que el Señor nos está diciendo es que hay que volver a innovar, hay que volverlo a hacer. Pero ¿cómo lo hacemos? Dice, se hace por el Espíritu Santo. Por eso nosotros estamos en la época del Espíritu del Señor. Nosotros estamos en la época en que la gracia del Señor fue dada mediante su Espíritu Santo. Este término, o sea, la palabra renovación, es una palabra latina que tiene, tiene cinco formas o 5 maneras como se puede mirar lo que es la renovación. 1, volver algo a su primer estado. 2, dejarlo como nuevo. 3, restablecer algo que se había interrumpido. 4, sustituir una cosa vieja por algo nuevo, de la misma clase. Y 5, reemplazar algo. Entonces fíjense que la renovación tiene 5 formas como se pueden hacer: volver, dejarlo, restablecer, sustituir y reemplazar. Entonces fíjense que todo tiene que ver con lo nuevo. Tenemos que empezar nosotros a mirar, tenemos que empezar nosotros a analizar qué tengo que volver. ¿Será que tengo que volver al Señor? ¿Será que tengo que volver a caminar dentro de los planes de Dios? ¿Qué tengo que dejar? ¿Será que tengo que dejar algunas cosas para poder volver a tomar las cosas del Señor? ¿Será que tengo que restablecer? ¿Qué tengo que restablecer? ¿Será mi relación con el Señor? ¿Será mi búsqueda con Dios? ¿Qué tengo que sustituir? Es decir, si usted en su trabajo, en el mundo, aprendió, sustituyó su tiempo de oración con Dios por irse por sus redes sociales, pues entonces tiene que hacer el cambio. Entonces usted tiene que hacer el cambio de que ya no hay tantas redes sociales, sino ahora es la palabra del Señor. ¿Qué tengo que reemplazar? Pues si hay cosas que yo sé que tengo que sacar la ira para poner la paz, tengo que sacar el enojo para traer la paciencia, pues hay que hacerlo, hermano. Porque si no, usted nos está diciendo o le estamos diciendo a Dios que nosotros bajo ningún parámetro hemos nacido de nuevo.
que no hemos renacido renovados en el Espíritu de Dios. Seguimos siendo manejados por el espíritu del hombre, pero no por el Espíritu Santo. Entonces, miremos lo que dice este estudio que tuve la oportunidad de hacer. La renovación espiritual. En Romanos 12:12 dice, no os conforméis a este siglo. Hermano, no se conforme con lo que usted tiene. Hermano, no se conforme con el mundo, porque el mundo es pasajero. En el mundo usted solo encuentra 3 cosas: muerte, destrucción y robo, porque eso me lo enseña la palabra de Dios. El mundo en este tiempo está siendo manejado por el diablo. El mundo en este tiempo, porque el Señor Jesús dice que las tinieblas llegarán a la iglesia, y cuántas denominaciones hoy están siendo manejadas no por el Espíritu Santo. Está siendo manejada porque traemos un grupo o porque ponemos a danzar a la gente, a mover las caderas en el altar. Llevamos a Pepito para que haga morisquetas y haga un montón de circo en la iglesia, porque necesitamos atraer la atención de la gente. ¿Y la palabra dónde la dejamos? Si es que la Biblia me dice que la gente era añadida por la palabra de Dios, no porque venían y hacían una cantidad de cosas que no tenían nada que ver con la palabra de Dios. Por eso es muy importante, mi querido hermano, que busque una congregación en donde le hablen de la renovación del Espíritu Santo en usted, donde le hablen de la regeneración, es decir, que su vida sea lavada por la palabra de verdad, como nos dice la Escritura. No una palabra en donde solamente le inflan su ego, en donde solamente le dan palmaditas. No, hermanito, siga, eso Dios todo lo perdona, eso como Dios es amor. Sí, claro, pero también es fuego consumidor. Entonces, dice, no se conforme. Fíjese que aquí el apóstol Pablo le está enviando esta carta a los romanos y le está diciendo, no se conforme. O sea, ¿qué le está diciendo? Los está exhortando. Y yo le estoy diciendo a usted, hermano, no siga en el mundo, no siga ya. Sí, yo sé que el baile y todas esas cosas pues producen alegría y producen deseo de la carne y cosas que después usted va a terminar aborreciéndolas, porque serán el factor y serán los argumentos del diablo para que usted no entre al reino. Dice, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Si la renovación del espíritu, ¿a qué hace referencia? Si el lavamiento del agua es la regeneración, aquí la renovación tiene que ver con ¿qué? Con la transformación. Tiene que ver con que cambiamos. ¿Qué cambiamos? Obras. ¿Qué cambiamos? Sentimientos. ¿Qué cambiamos? Pensamientos. En eso consiste la transformación en el espíritu. Que a mí ya no me gobierna el hombre, a mí ya no me gobierna el mundo, a mí no me gobierna la gente, a mí me gobierna el Espíritu de Dios. A mí me manda el Espíritu Santo. Porque Él sí sabe por dónde dirigirnos, Él sí sabe por dónde llevarnos para que podamos obtener los beneficios de nuestro andar y nuestro caminar con el Señor. Dice la palabra, sino transformaos en la renovación de vuestro entendimiento. Cuando hablamos de entendimiento, estamos hablando de la mente. Estamos hablando, mire, hermanos, la mente tiene muchos problemas. Si usted tiene la oportunidad de estudiar los problemas de la mente, según la Biblia, vienen 36 formas en que una mente se puede desviar. ¿Y cuál es el problema de hoy en día? La mente. La mente es la loca de la casa, la loca que lo lleva a usted a cometer errores y a faltarle al Señor. No se deje llevar por la loca.
No se deje llevar por esos pensamientos que a lo mejor en vez de acercarla a Dios, la están alejando del Señor. No sea, no sea bobito o no sea bobita. El mundo no nos ofrece nada, hermano. Usted el día que nosotros nos muramos no nos vamos a llevar nada. Nada, hermano. Así a usted le pongan el vestido más bonito, lo pongan bien hermoso ahí en el funeral, ahí en la caja fúnebre. Sin embargo, todo eso se queda aquí, porque lo que se irá a encontrar con el Señor es su alma. ¿Y qué hizo usted con ella? El espíritu volverá a Dios porque Dios me lo dio. El cuerpo se quedará aquí convertido en tierra, porque de la tierra fuimos hechos y a la tierra tenemos que volver según lo que Dios le dijo en su palabra. Ahora, dice, transformaos en la renovación de vuestro entendimiento. Mire, aquí dice, para es la dirección, ¿cuál es el objetivo? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. La buena voluntad de Dios se define en dos cosas. Porque uno dice, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y no, mire lo que dice la Biblia. La Biblia me dice que la buena voluntad, yo puedo decir, esa persona es buena, pero ¿por qué es buena? Porque es amable, porque es cariñosa, porque es atenta, o sea, esa es la que la definen y le dan esa cualidad, ese carácter de la persona. Pero resulta que aquí la palabra de Dios me está diciendo que la buena voluntad de Dios tiene dos cosas, que es agradable y es perfecta. ¿A qué hace referencia eso? Que todo lo que Dios ponga y la lleve a usted a hacer va a ser agradable para Dios y va a ser agradable para usted. Que todo lo que nosotros hagamos para agradar a Dios seguramente le va a gustar al Señor. Entonces, la buena voluntad de Dios, ese carácter, por eso dijo Jesús cuando alguien le dijo, maestro bueno, y él que le dijo, bueno, solo hay uno, y es el Padre que me envió. Entonces, la buena voluntad de Dios se divide en dos, se divide en agradable y en perfecto. Porque para nosotros poder ser perfectos necesitamos cambiar, necesitamos el amado, necesitamos la obra completa, necesitamos lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es muy importante analizar este concepto. Bueno, ahora miremos quién y qué recursos utilizará el Señor para que yo sea renovada en mi espíritu. Ya fuimos lavados, estamos siendo lavados por la palabra de verdad, por la palabra de Dios, por los mensajes que usted escucha, pero permítale que estos disciernan si lo que usted está escuchando y lo que usted está oyendo viene y proviene de este manual, de este librito que es nuestro manual, que es el que nos guía, que es el que nos levanta, que es el que hace todo lo que Dios necesita para que usted sea perfecto. Usted se ha dado cuenta, hermano, que el número 7 en la Biblia significa plenitud y obra terminada. Entonces, nosotros tenemos que llegar a eso, a la obra terminada, a tener la plenitud, como dice la palabra, pero esa plenitud yo la voy alcanzando cuando yo utilice los agentes de cambio, los recursos que Dios le ha dado al hombre para que podamos ser transformados en el Espíritu. Fíjese, el 50% de su nacimiento nuevo lo tiene la regeneración de nosotros. Y el otro 50%, la renovación. Uno por la palabra de Dios y el otro por el Espíritu Santo. Nosotros no podemos hacer nada si el Espíritu Santo no me lleva, no me motiva, no me anima y no lo hago. Pero yo tampoco, y el Espíritu Santo no podrá hacer nada si usted no quiere. Si nosotros no queremos cambiar, si nosotros no queremos poner por obra la palabra,
no podemos hacer nada. Es lo que me dice la Escritura, es lo que me enseña la palabra del Señor. Miremos, el primer agente o el primer recurso que el Señor nos da a través de su palabra para que nosotros seamos cambiados y nosotros seamos transformados, que eso tiene que ver con la regeneración, es el Espíritu Santo. Por eso cuando Jesús le dijo a sus discípulos que se fueran al lugar alto, a Jerusalén, porque allí en su tiempo vendría el Espíritu Santo, vendría el Consolador, vendría el Espíritu Santo, porque mientras no tengamos el Espíritu Santo no podemos obrar, no podemos hacer, no podemos obtener los resultados que Dios quiere con nosotros y a través de nosotros. Por eso mucha gente tiene mucho conocimiento de la palabra, tiene mucho conocimiento de la Escritura y seguimos siendo iracundos, seguimos siendo enojones, seguimos siendo peleadores, seguimos practicando el pecado. ¿De qué me sirve, hermano, que usted se sepa la Biblia al derecho y al revés? De nada, que usted recite los versículos, que usted se sepa salmos enteros, pero la palabra está muerta, la espada no ha hecho la función que es dividir entre lo espiritual y las cosas del alma. No ha hecho nada, entonces no estamos haciendo nada, hermano. No estamos haciendo nada si nosotros no le estamos permitiendo al Espíritu de Dios que haga una tarea. Y a usted y a mí nos corresponde obedecer. ¿Qué tengo que obedecer? Este manual, esta Biblia, esta palabra de Dios. Ella es la que me da vida, ella es la que me enseña, ella es la que me va a dar a conocer ¿a quién? A Dios, a mi Padre, el reino, el futuro. Yo no quiero conocer el pasado porque ya lo sé, pero yo sí quiero conocer mi futuro. ¿Qué me espera cuando yo he dejado muchas cosas? Cuando yo me he apartado, cuando yo he hecho lo que dice ahí, he sustituido, he reemplazado. ¿Qué es? Recuerde lo que el apóstol Pedro le dijo al Señor. ¿Qué nos vas a dar si lo hemos dejado todo? Y es lo que el Señor le habla de ¿qué? De la vida eterna. Es lo que el Señor le dice. Tú has dejado lo material, has dejado muchas cosas, has dejado su trabajo, has dejado en algunos momentos tu familia, has dejado tus amigos y me has seguido. Eso que has dejado, eso que has sustituido, eso que has hecho, te voy a dar algo, la vida eterna. Te voy a dar algo. La palabra de Dios, que es la vida eterna. Entonces, si nosotros hemos dejado, hemos sustituido, hemos reemplazado, nos hemos vuelto, pues ¿qué nos va a dar el Señor? Ya lo sabemos, la vida eterna. Vivir eternamente, vivir siempre con lo mejor, hermano. Usted no se imagina de lo que hay en el reino de Dios. ¿Y qué hay? Pues hay una parte de la Escritura que me dice qué es lo que hay en el reino. Cuando Dios le mandó a hacer a Moisés el tabernáculo, dijo, hágalo igual a lo que usted vio allá arriba. Entonces, ¿qué hay allá arriba? Oro, plata, piedras preciosas, todo. Yo me imagino la elegancia, la hermosura del tabernáculo. Y ni se diga lo que hizo el rey David con el templo de Salomón. Entonces, si aquí nosotros nos quedamos con la boca abierta por las majestuosidades o por las grandezas que tienen algunos templos, no se justifica si allá arriba nosotros tenemos algo mejor. O sea, si en su iglesia no es como las que dan una fachada, sino que su iglesia es pequeña, su iglesia se alaba a Dios y se predica la palabra, alabe a Dios y bendiga a Dios, porque Dios no viene por moles de cemento, Dios viene por este corazón que tiene lavamiento por la palabra de verdad y tiene algo que se llama
la renovación en el Espíritu de Dios. Les decía que quien produce mi transformación primero es el Espíritu Santo. Retomo lo de los discípulos en el lugar alto. Vino el Espíritu Santo en forma de lengua de fuego. En ese momento estaban siendo bautizados en fuego, dice la palabra de Dios. Porque así lo dijo Juan el Bautista. Él los va a bautizar en agua y en fuego. En espíritu, en fuego, en agua, en todo lo que el Señor sabe que tenía que hacer para nosotros nacer de nuevo. Una nueva naturaleza espiritual, lavados por la sangre, por la palabra de verdad, no dejándonos llevar por las mentiras del diablo, por las mentiras de las personas, porque pues desafortunadamente día a día la verdad va cobrando la verdad va cobrando fuerza y la mentira tiene que menguar. Bien, miremos entonces cuáles son los recursos o cuáles son los agentes o de qué forma y de qué manera nosotros vamos a ser transformados por el Espíritu del Señor. El primer agente o el primer recurso que Dios va a utilizar para que usted y yo seamos transformados es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona que tiene alma, que es espíritu, que tiene sentimientos y que tiene una función por hacer, y es transformarnos y llevarnos al conocimiento, a la plenitud de Dios. Este primer agente que produce mi transformación lo miramos en Juan 3:5, que ya lo hemos leído. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino. Le repito para que no se nos olvide. Hablar de agua es hablar de la regeneración. Hablar de espíritu es hablar de la renovación. La regeneración se hace por el lavamiento de la palabra de Dios. La renovación se hace por la transformación de mi entendimiento, de la mente. El espíritu del hombre ha sido cambiado por el espíritu del Señor. Por eso cuando nosotros empezamos a creer y empezamos a buscar de Dios, empezamos a ver estos cambios. Ya sé que esa imagen que en la que yo creía, que en la que yo estaba, seguramente era la que me hacía milagros, señales y prodigios. Y veo que no. Me doy cuenta que no es así, sino que es el Señor el que hace las maravillas, 1000 de las que nos habla la palabra del Señor. Juan 3:8. El Espíritu sopla de donde quiere y lo oyes su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni para dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea, nosotros vemos, sentimos el viento. Usted lo ve pasar porque mueve las hojas, porque hace un montón de cosas, porque usted lo respira, usted lo siente. Y dice que usted no sabe de dónde viene ni qué trae. Ese es el problema de las virosis, ese es el problema de las bacterias. No sabemos de dónde viene, no sabemos hasta dónde va, porque el viento va de aquí para allá, de allá para acá, y va haciendo lo que tiene que hacer. Dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea, usted no sabe para dónde va, entonces el Espíritu Santo lo va a guiar. El Espíritu Santo le va a decir, mire, este es el camino, este es el camino. Esta es la forma, esta es la manera como nosotros podemos cambiar. Esta es la manera y esta es la forma como nosotros podemos alcanzar el reino de Dios.
Tito 3:5, vuelvo y se lo repito para que nos quede un poquito claro. Tito 3:5 dice, nos salvó no por obra. Mira, hermano, no son las obras las que nos salvan. Porque hay mucha gente que puede hacer grandes obras. Gente que tiene dinero que le podía dar casas a todo el mundo, que le podía dar lo que quiera. Pero resulta que los que no tenemos dinero para hacer ese tipo de cosas, a mí me gustaría, porque a mí me gusta ayudar, a mí me gusta apoyar, pero dentro de las condiciones que yo puedo, de resto no lo puedo hacer. Dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el espíritu. Entonces, analícese, pregúntese, ¿he nacido del espíritu? ¿Estoy siendo transformada por el espíritu? ¿O en qué condiciones estoy? Si no ha habido cambios en mi alma, si no ha habido cambios en mis procederes, si no ha habido cambios en mi forma de ser, no ha sido renovada, no ha sido transformada. Y eso me hace entender o me lleva a una conclusión de que no hemos nacido de nuevo, porque no hay cambios. Practicamos el pecado, somos mentirosos, somos iracundos, somos de todo. ¿Usted sabe lo que dice el Señor con respecto a los iracundos? El Señor dice que no podemos estar al lado de un iracundo, porque vamos a aprender a hacer las cosas de ese iracundo. Eso lo dice un proverbio. Dice, aléjese del iracundo porque aprenderás los modales y las formas de esa persona. Entonces, si nosotros estamos teniendo estos comportamientos de ira, ¿qué tenemos que hacer? Y entrar con la palabra para que el Señor empiece a cambiar mi temperamento controlado y a cambiar mi carácter, porque eso va a hacer que las personas se vayan, que las personas no quieran nada con nosotros. Y qué triste que diga, me voy porque no me lo aguanto. No esperamos que esta persona se vaya de la casa para que, haya paz. Es triste cuando escuchamos estas cosas de nuestros familiares, cuando escuchamos estas cosas de los que están a nuestro alrededor. No es que cuando se va a trabajar la casa se llena de paz, pero llega él y parece el diablo. O sea, es terrible, terrible que la gente tenga ese concepto de nosotros. Pero nosotros, los que tenemos este tipo de comportamientos, tenemos que entrar en la búsqueda con Dios. Y si es tan fuerte ese espíritu de ira, ese espíritu de soberbia, ese espíritu de enojo, hermanito, lo invito a lo que nos enseñó un niño de nuestra congregación dentro de la enseñanza de su devocional. ¿A qué? Ayunar, ore, ayune, porque son herramientas para poder controlar la furia, para poder controlar esta carne que a veces se sale de control. Segundo agente que produce mi transformación, la palabra de Dios. La palabra de Dios, yo quiero invitarlo a que vayamos a Santiago, capítulo 1, versículo 18. Dice, Él, de su voluntad, nos hizo nacer de nuevo, por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Analicemos cada uno de estas frases que conforma el versículo, porque así es como podemos entender la palabra, así es como podemos entender qué es lo que me está diciendo a mí el Señor. ¿Qué me está diciendo a mí el Señor? Dice, Él, ¿quién es? Él, Dios. No, de su voluntad, vuelvo y le repito lo que le dije, la buena voluntad de Dios es agradable y es perfecta. O sea, porque Él quiso, porque a Él le nació, nos llamó, dice la palabra, dice, nos hizo Él de su voluntad agradable y perfecta, nos hizo nacer.
nos llamó con llamamiento santo, nos llamó para que fuésemos sus hijos, para que estuviésemos disfrutando de lo que Él tiene, de lo que Él creó, de lo que Él diseñó para nosotros, que hemos aceptado la imagen, que hemos aceptado a Jesús, que hemos aceptado lo del Señor, que no somos renuentes, sino que con trabajo, con esfuerzo, con tesón, buscamos nosotros todos los días ser mejor con el Señor. Dice la palabra del Señor, dice, nos hizo nacer de nuevo. ¿Qué quiere decir? De su voluntad. Es la voluntad de Dios la que todos los hombres, ahora miremos lo que dice el Señor, dice, es la voluntad de Dios que todos los hombres sean salvos, que nazcan por la palabra de Dios. Yo sé que usted se sabe esta cita bíblica, Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que muera por nosotros. Miremos esta otra cita, Primera de Timoteo 2:4. Dice así la palabra del Señor. 2:4. Mire lo que dice aquí. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Analicemos este versículo para poder entender que lo que quiere decir la primera parte del versículo. Dice, Él de su voluntad. O sea, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que todos los hombres sean salvos. 1, 2, y que vengan al conocimiento de la verdad. O sea, esta es una promesa que Dios le da a aquel que quiere nacer de nuevo. Dice la Escritura en Hebreos 4:12, dice que Él quiere que todos sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Para poder conocer la verdad, pues tengo que mirar lo que dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es espada de doble filo que penetra, que separa lo que es la parte almática de la parte espiritual y que nos hace conocer las cosas del Señor. Nosotros no podemos seguir moviéndonos en la parte almática, en la parte de las emociones, porque las emociones son fluctuantes, son variables, son volubles. Y el día en que las cosas no nos salgan bien, pues ese día nosotros vamos a estar vulnerables, debilitados, no queremos nada. Y por eso entra el enemigo y nos da 3 vueltas y nos hace caer aún en el hueco más grande. ¿Qué me está diciendo aquí el Señor? Dice, y que vengan. Recuerde que la palabra salir tiene que ver con la iglesia. La palabra iglesia significa salir, estar fuera, apartarse a eso. Por eso el Señor dice, venga, porque ese ir al conocimiento de la verdad me aparta. Me hace parte del cuerpo de Cristo, me hace diferente en mi andar y en mi proceder con el Señor. O sea, aquí el Señor nos está dando una promesa a través de la palabra. A través de la palabra el Señor me está diciendo que nosotros, todos los hombres fueron llamados a la salvación. Pero es mi decisión si yo quiero ir, si yo quiero conocer. En la medida en que yo voy a la congregación, en la medida en que yo leo la palabra, en la medida que yo escucho la palabra, en la medida en que yo escudriño la palabra, voy conociendo la verdad. Y esa verdad me va haciendo que, sacando lo que no me sirve, creencias, comportamientos y situaciones diferentes, y voy colocando lo que realmente sirve, como es la palabra de Dios, lo que realmente me hace crecer, me hace estar en otro andar y en otro caminar, como es la palabra del Señor. Nos hizo, es la otra parte que el Señor nos dice en Santiago 1:18. Nos hizo nacer de nuevo. Vuelvo y le repito lo que le he venido diciendo a través de todo el programa. La palabra de verdad es lo más importante porque nos hace a nosotros nueva criatura. Recuerde lo que dice Corintios.
que nosotros somos una nueva criatura. Y somos una nueva criatura porque así lo ha establecido el Señor, así lo ha establecido Cristo, para que nosotros vivamos dentro de los parámetros del Señor. Es necesario, hermano, es necesario que estemos mirando lo que estamos haciendo. Ahora, nos hizo nacer de nuevo, vuelvo y le repito lo que dice Efesios 5:26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, nosotros necesitamos este recurso, necesitamos este agente de cambio, necesitamos nosotros mirar en qué condiciones estoy yo. Cuando nosotros llegamos al camino del Señor, venimos con muchas cosas de allá afuera, unos más fuertes, otros menos fuertes, dependiendo del estilo de vida que usted haya llevado. Por eso para algunos es más difícil, porque han llevado un estilo de vida demasiado del mundo. Se han arrastrado en muchas cosas y llegan pues con chichones, con moretones, con enfermedades, con un montón de cosas. ¿Por qué? Porque participaron de las obras del adversario. Y el adversario lo único que trae es destrucción. El adversario lo único que nos lleva a nosotros es a cometer errores, a ir en contra de la palabra. Mire, hermano, a usted no le sirve estar con una persona que la lleva a pecar. A usted no le sirve esa persona. A usted no le sirve esa persona que en vez de acercarla al Señor la lleva para que usted no vaya el domingo a la congregación, para que usted vaya y cometa fallas contra la palabra de Dios. A usted no le sirve esa persona. Y es el Señor el que realmente pone delante de nosotros las personas que nos ayuden a crecer, que nos ayuden a avanzar en el reino, que nos fortalezcan nuestra fe, que nos fortalezca nuestro andar y nuestro caminar con el Señor. Entonces es muy importante, hermano, que usted y yo miremos lo que nos enseña la palabra de Dios. Ahora, hay otra parte del versículo, dice, para que seamos primicia de sus criaturas. Miremos entonces qué nos dice la palabra. Cuando hablamos de primicias, estamos hablando de primero. Cristo fue el primero que resucitó, por eso se hace la celebración de la fiesta de las primicias. Dentro de las fiestas estas que cumplen los judíos, duran 8 días comiendo pan sin levadura, y antes de que venga la fiesta del Pesaj, que venga la fiesta del Señor, de la Pascua, pues ellos limpian toda su casa, lavan muy bien sus vasijas para poder preparar todas las cosas. O sea, todavía ellos se mueven en sus rituales. ¿Por qué? Porque no han reconocido a Jesús. Nosotros solamente tenemos que caminar, como dice el apóstol Pablo, que nuestra fiesta y la fiesta de los panes sin levadura se tiene que celebrar no con hipocresía, sino con la verdad. Entonces tenemos que empezar a mirar qué tanta verdad del Señor tengo en mi corazón, qué tantas cosas realmente yo tengo para con el Señor. Las primeras bendiciones del derramamiento del Espíritu de Dios vendrá sobre toda carne. Por eso las primicias fueron los discípulos. Los discípulos fueron los primeros que fueron bautizados, y toda esa cantidad de gente que recibió el Espíritu Santo. Entonces nosotros también necesitamos el Espíritu del Señor. Necesitamos que de Él se derrame sobre cada uno de nosotros en cuanto al caminar y en cuanto a la obra que cada uno de nosotros tenemos. Esa obra, esa tarea, ese propósito, ese objetivo que el Señor está buscando mediante el Espíritu Santo. Hermano, las obras, estos tiempos son difíciles, son duros, son complicados, pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Buscar de Dios, buscar estos agentes de cambio, el Espíritu Santo, la palabra de Dios, la palabra del Señor. Por eso es necesario, o sea, si yo voy caminando con el Señor,
si yo voy direccionándome con el Señor y Él es la raíz, pues a mí, por seguir la palabra de Dios, yo estoy obteniendo santidad. Estoy obteniendo todo aquello que el Señor en un momento determinado necesita para poderme enviar allí donde me necesita. Bien, el tercer recurso, el primero dijimos que era el Espíritu Santo. El segundo es la palabra de Dios. Y el tercero, que es el que nos cuesta un trabajo, que decimos, amamos y mejor dicho, pero cuando todo está bien, cuando a usted el mundo le sonríe, cuando a usted le llegan las cosas a su casa, ¡ay, qué bueno es Dios, qué hermoso Dios! Pero cuando usted entra en un proceso, ahí es donde realmente vamos a analizar y vamos a darnos cuenta cómo funciona ese tercer recurso, ese tercer agente de cambio en mi vida, y se llama la fe. En el hebreo se dice la emuná, esa fe que en algunos momentos se nos hace esquiva. ¿Por qué? Por las situaciones, por los problemas, por las circunstancias que nosotros vivimos, por las circunstancias que nosotros tenemos. Entonces, la fe es la seguridad, la certeza, la confianza que usted, en este caso yo, que yo tengo en qué, en la palabra, y en que el Espíritu Santo está acá. Yo no puedo decir, yo creo en el Señor, pero cuando usted tiene el problema, ¿para dónde mandó la fe? Porque usted llora, se angustia, se espeluca, hace una cantidad de cosas porque usted tiene un problema. Entonces, ¿dónde está su fe? Si cuando le llegó todos los regalos a su casa, usted ahí sí, pero cuando viene la problemática, ¿cómo resuelvo mis problemas? Entonces, por eso este tercer recurso, la fe, tiene que ser probada, tiene que estar siendo afirmada, tiene que estar siendo, digamos, moldeada por el Señor. ¿Y cómo lo podemos obtener? Pues a través de todas las pruebas que estamos viviendo, a través de todas las situaciones que estamos pasando. De esa manera es como el Señor prueba mi fe. ¿Qué dice Primera de Juan 5:1? Todo aquel, óigame bien, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Bueno, esto es como un acertijo, porque nosotros sabemos que a veces las traducciones complican demasiado las cosas. Bien, primero, analicemos entonces cada una de estas frases que conforma el versículo. Todo, es decir, cualquiera, todo aquel que cree. Fíjese que está hablando de qué, de una promesa, está hablando de fe, está hablando de seguridad, está hablando de certeza, está hablando de certidumbre, confiabilidad. Fíjese que aquí está hablando de qué, de fe. Hay un versículo en Romanos que a mí me gusta muchísimo, que dice, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Por eso digo que la fe, soy yo la que tengo que tener la fe cuando voy a orar al Señor, cuando voy a entrar a la presencia de Dios, que cuando yo pido con fe, no dudando, tengo la plena seguridad que el Señor me lo va a entregar, siempre y cuando lo que usted está pidiendo no sea que la saque del camino o que no cumpla con los requisitos que me habla la palabra de Dios. Dice que cree que Jesús es el Cristo. Mire, dice, es nacido de Dios. Entonces, vayamos a la conversación entre el Señor y Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo, pero para nacer de nuevo, ¿qué me dice aquí la palabra? Tengo que creer en Jesús. Y cuando a mí me presentan a Jesús, yo no creo de una vez.
Cuando usted conoce a una persona, usted no cree de una vez que esa persona es buena, que lo que le está diciendo es verdad. No, tiene que pasar un tiempo. Y a pesar de que a veces tenemos tiempo, a veces nos estamos dando cuenta que las personas están jugando con nosotros. A veces nos estamos dando cuenta que las personas no son sinceras con nosotros. Pero Dios en su momento va mostrando quién es esa persona a la que de pronto nosotros le tenemos nuestros afectos, que con mucha pompa la recibimos en nuestra casa, le hacemos todos los rituales que hacen los judíos, le lavamos los pies, le lavamos la mano y le untamos de aceite, lo sentamos en nuestra mesa y después nos damos cuenta que la persona no era sincera. Entonces, aquí lo que el Señor nos está diciendo, usted debe nacer de nuevo. Pero para nacer de nuevo necesita creer que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Hijo del Señor, que Jesús vino a hacer una obra de lavamiento y de regeneración y de transformación y renovación. Esa era la obra de Cristo. Y dice, y que el que cree, todo aquel que en su corazón cree que Yeshua es el Mesías, y en dónde tiene que ejercer su fe, dice, en la sangre expiatoria de Jesús, en la sangre de Cristo, es donde debemos de depositar nuestra fe. Sabemos que por la sangre de Cristo fuimos perdonados, fuimos lavados, y por ese perdón y esa nueva naturaleza nos da derecho a tener la presencia del Espíritu Santo, por la sangre de Cristo. Ahora, cuando yo nazco, por eso dice, es nacido de Dios. Y a eso es lo que Jesús hace referencia, es lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo, un instructor de la Torá, de las instrucciones o del antiguo pacto, como usted lo quiera llamar. Dice, pero y todo aquel que ama al que engendró, es decir, todo aquel que ama al Padre y ama al Hijo, que es el Señor, debe tener una respuesta, debe tener una manifestación en su vida, que ama a los demás. Por eso Jesús dice que si amamos a Dios, que si amamos al Señor, debemos también amar al hermano, así como usted se ama. Pero como nosotros no nos amamos, pues tampoco amamos a los demás. Nosotros amamos el cuerpo y queremos ponernos bonitos y todo eso, pero no amamos a los demás. No aceptamos los errores de los demás, no aceptamos las cosas de otros. No lo hacemos. Entonces, ¿qué me está diciendo a mí el Señor? ¿Qué me está hablando a mí el Señor? Me está diciendo, si usted dice que ama a Dios, si usted dice que ama a Cristo, también esas manifestaciones de afecto hacia Dios y hacia Cristo, usted lo debe traer y lo debe manifestar en donde, en las demás personas. Ahí es donde nosotros nos damos cuenta que realmente estamos siendo transformados por el Espíritu de Dios. Ahora, dice, todo aquel que ama al que lo engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Pero ¿cómo conocemos o cómo podemos llegar a conocer y a saber que realmente amamos al Señor y amamos a Dios? Porque tenemos una relación personal con Dios. Si usted tiene una relación personal con Dios a través de la oración, a través del Espíritu Santo, a través de todas las cosas y los recursos que Dios ha puesto para que nosotros conozcamos a Dios, pues hay que hacerlo. Segundo, que usted siempre tiene plenitud de gozo en su corazón, independiente de la situación, independiente de la circunstancia, independiente de las cosas, usted tiene plenitud de gozo en su corazón. 3, usted guarda los mandamientos. Hablar de mandamientos no es solamente hablar de los 10 que el Señor le dio a Moisés, hay muchas cosas, porque la ley de Dios está por decretos, ordenanzas, mandamientos, normas, reglas, y esto es lo que nos enseña el Señor. Yo quiero de pronto decirle algo a usted que es de los que le gusta declarar. Yo declaro no sé qué cosa, yo decreto.
Estos mandamientos, estas leyes o estas instrucciones de Dios no son oraciones. Por eso usted ni puede decretar, ni usted puede declarar, ni usted puede ordenar, ni usted puede hacer nada de eso. Porque simplemente son requisitos. Es como si la persona del tránsito dice, es que yo decreto tal cosa. No, 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 no. Un decreto es una norma que usted tiene que cumplir y que fue dada por una autoridad superior y máxima, y en este caso para nosotros es Dios. Un decreto es un reglamento, es una regla, una norma, un principio, una limitante. Luego usted, ¿por qué? ¿O por qué la gente decreta? ¿O por qué la gente declara? No, yo lo que tengo que es creer en este manual de vida. Yo lo que tengo que es decirle, Señor, su palabra dice, o Jesús dijo yo decreto, o Jesús dijo yo declaro. Jesús, ¿qué dijo? Escrito está. Señor, escrito está, que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso dice la palabra. Fíjese que Jesús nunca hizo lo que nosotros estamos haciendo. Bueno, los que lo hacen, porque afortunadamente yo no hago eso, ni digo esas palabras ni nada, porque yo leo la Biblia y no lo digo con jactancia ni con soberbia. Yo leo la palabra de Dios, yo la escudriño, yo la estudio. Mire, hermanos, yo escudriño la palabra. Esta es una Biblia muy nuevecita, ¿ya? Yo la leo, yo la escudriño. O como me decía alguien, no le entregue la Biblia a su nieta porque se la raya. No, es que yo sí uso la Biblia, la trabajo, la preparo, la rayo y uso colores. Y por eso la Biblia me está hablando y me está diciendo que yo tengo que obedecer. Yo no puedo darle órdenes a Dios. ¿Y qué más dice? También nos dice que si usted conoce a Dios, usted anda como Él anduvo. ¿Como quién? Como Jesús anduvo en la tierra. Y lo otro dice, y lo otro es que amamos a los hermanos. Lo entiendo, lo comprendo, porque amo a mi hermano. Amo a mi hermano en la fe y amo a mi hermano en la carne. Lo acepto, lo entiendo, nos apoyamos, nos ayudamos. Es lo que la Biblia me enseña y es lo que la palabra de Dios así lo establece. Hermanos, vamos a orar y vamos a entregarle este día al Señor y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Y si no hemos nacido de nuevo, yo lo quiero invitar para que usted, a través de la palabra, usted sea regenerado a través de la escritura y que usted le pida al Espíritu Santo que usted quiere nacer de nuevo, que usted quiere ser lavado por la sangre y que usted quiere ser regenerado, transformado por la verdad, por el Espíritu de la verdad de la palabra de Dios. Señor, gracias por la palabra de verdad, gracias por traer conocimiento, por abrir nuestros ojos, por despertar nuestros oídos a la palabra. Gracias Dios, gracias Señor Jesús, gracias por su misericordia y por su bondad. Entrego este día, Señor, coloco cada petición de cada uno de nuestros hermanos, se la dejo delante de su altar, allí Señor, para que seas tú trayendo y haciéndoles conocer la buena voluntad que es perfecta y que es agradable. Gracias Jesús, en el nombre poderoso de Cristo. Amén y amén. Dios les bendiga grande, rica y abundantemente. Y esperamos que este día sea un hermoso momento para con Dios. Bendiciones. Dios les bendiga.